Comienza Bala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitada. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 6 de marzo de 2026 y este es el capítulo 1660 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy también las de Eider. Eider, Egunon. Egunon. Hemos estado hablando, tampoco una locura, pero hemos estado hablando un poco de qué podríamos hablar a lo largo de estas últimas horas y tú me proponías un tema. Entonces, lo primero es que me digas qué tema y lo segundo, si quieres, ¿por qué? Pues el tema que he elegido para hablar hoy, que me parecía bastante interesante y creo que va muy con relación a la situación que estamos viviendo, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que es la esperanza. Y me parecía interesante traerlo porque de algún modo la esperanza considero que debería, ojalá, ser inherente al ser humano. Debería, no lo es. Debería. No lo sé. ¿Ese es el debate o ese es el espacio de reflexión que traigo? Vale, yo he hecho una grandísima preparación de todo esto, que es buscar cómo define la RAE en castellano la esperanza. Y fíjate, la primera acepción, porque claro, aquí cuando hablamos de diccionario aparecen muchas acepciones, pero yo siempre digo, vale, pero sigamos un orden. No es que un grupo de señoros en un sitio me sirva como guía, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, primera acepción, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Estado de ánimo, ¿vale? Y nos habla de confianza, sinónimos. Confianza, ilusión, optimismo, promesa, fe, expectativa, perspectiva. Y por contra, antónimos, desesperanza, desespero, desconfianza. Vale, luego se va a las matemáticas y dice que es el valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. Digo yo que será algo así como cuando la usamos como esperanza de vida. Vale. Y luego ya son términos teológicos. La esperanza debe ser la virtud por la que se espera que Dios te otorgue los bienes que ha prometido. Ni más ni menos. ¿Qué es para ti la esperanza, Eider? Pues me quedaría más con la primera parte que has nombrado, algo relacionado con el orden del deseo, algo relacionado con también el dar sentido al sinsentido de la vida, el acogernos también a que algo es posible a pesar de la hostilidad en la que vivimos en muchos momentos. Digamos que yo la siento como un bálsamo, como algo que está siempre ahí, acompañándonos y que nos sirve muchas veces como receta para poder alcanzar o salir de lugares o de estados que no son muy agradables. Vale, yo no quisiera bajarte del pedestal en el que colocas a la palabra, porque me parece además una palabra maravillosa. Pero todos hemos ido viendo en los últimos, iba a decir años, décadas, y yo creo que sobre todo, como casi siempre, por influencia de las series y de las pelis estadounidenses, tazas con mensajes de felicidad y de todo va a salir bien, qué guay, eres el mejor, si te lo propones lo conseguirás. Entonces, ¿dónde ubicas tú la línea entre eso que... Por cierto, que se lo echaban en cara a un presidente del gobierno español, que estos días está de actualidad, ¿no? Que era esa especie de optimismo patológico o optimismo tóxico que a veces nos hace sentir peor, porque si te diagnostican una enfermedad, si te rompen el corazón, si algo no te sale en el curro, si hay algo en la vida que se te tuerce, pues igual leer en una taza tranquila, todo va a ir bien. O sea, es como el sumum de la banalidad, ¿no? Entonces, ¿dónde está para ti la línea entre ese optimismo patológico que le decían a Zapatero, tóxico diría yo más bien,
que a veces es incluso peor para nosotras, y la verdadera esperanza. La esperanza en el sentido en el que yo creo que tú expresas. Sí, escuchándote cuando hablabas de esas tazas, ¿no? De Mr. Wonderful, que nos dicen que todo va a salir bien, que tú puedes, no deja de ser de un tramado y una estrategia capitalista neoliberal que nos quiere hacer creer que sin hacer absolutamente nada y que sin que nada se transforme o las estructuras de este sistema se cambien, todo va a ir bien, cuando sabemos que la esperanza también está acompañado de algo multifactorial, diría. Eh, pero para mí hay, o tiene dos vertientes, ¿no? Una que es quizás la más espiritual y otra que va más ligado a un contexto de realidad sociopolítica. Por mucha esperanza que una tenga, si no tienes recursos, si tu vida está totalmente precarizada y vulnerabilizada, es muy difícil poder aferrarte a una esperanza. Entonces, esas tazas o esos mensajes no dejan de ser estrategias para tapar algo que el propio capitalismo nos quiere hacer o nos quiere permanecer ahí, ¿no? De algún modo, que sigamos en esa producción diciéndonos con una palmadita a la espalda que todo va a salir bien mientras seguimos explotadas, ¿no? Hay un cartelito en una talla de una virgen en Lizarra, en Estella, en Nafarroa, que hace poco alguien que tú conoces bien y yo leíamos, que venía a decir, era, bueno, una especie de simplificación de la vida de una, no sé si de una virgen o de una santa, porque a veces yo ya me lío con estas cosas, que era de una santa, sí. Porque la virgen, que yo sepa, su pareja era San José o lo que fuera que fuera. Bueno, a la santa, claro, la historia era que la santa había tenido la esperanza y había trabajado ella con sus medios y por supuesto rezando, y había conseguido que su marido violento, lo pone así, la verdad que el mensaje es finalmente un poco, con perdón, mierda, pero al menos no disimulaban. En el templo en el que lo vimos no disimulaban y hablaban de un hombre violento, no de un hombre de mal carácter, ni cosas de estas, ¿no? Entonces, la mujer, a base de rezar, rezar y rezar, consiguió que el hombre cambiara y, bueno, fíjate el mensaje que hay por debajo, ¿no? Pero te escuchaba hablar del neoliberalismo que hay detrás del mensaje de las tazas de Mr. Wonderful y, claro, es que en el fondo lo que nos está diciendo es: ten esperanza, sé positiva, pero cúrratelo. Cúrratelo, que esto no es una cosa colectiva. Te incumbe Exacto. a ti. Te incumbe a ti porque es tu felicidad, ¿no? Sal adelante tú. En el fondo, yo en esas tazas lo que veo es: búscate la vida. Exacto. El tú puedes por ti misma. Y al final no deja de ser una sobreexplotación, una sobreexigencia, que además llega un momento en que no lo consigues y cuando no lo haces puede que te deprimas, porque como recae en ti la responsabilidad, bueno, ese es el entramado y la fórmula exacta del neoliberalismo, que lo envuelve, pues lo que decíamos en un inicio, de palabras bonitas, que además albergas la esperanza de que vas a encontrar un paraíso o un cambio que favorezca tu vida, cuando muchas veces no depende única y exclusivamente de ti ni de tu esfuerzo, ni mucho menos, ¿no? Es un mensaje que vemos ahora mucho en las redes sociales, ¿no? Todos estos hombres blancos, heteros, que salen diciendo: si te levantas a las 5, si crees en Dios, si te lo curras en el gimnasio y no eres un vago y un panza, pues ya está, ahí está la esperanza. La esperanza es que pienses que si no lo consigues es tu culpa. Exacto, sí, pero esa no es la esperanza. Esa no es la Creo. esperanza. No, Esa es la conclusión a la que yo quería llegar para volver a indagarte igual de una manera aún más profunda. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Dónde la encontramos? ¿Es algo
nuestro, es algo que podemos encontrar en los demás, cómo está el mundo, cómo están nuestras comunidades sin necesidad de irnos a Irán o a la avenida Pensilvania en Washington. ¿Cómo estamos? ¿Dónde encontramos esta esperanza que entre tú y yo creo que estamos llegando a la conclusión de que quizás es algo compartido? Creo que la esperanza tiene dos vertientes, como decía, en este caso, si me pongo más en un plano espiritual y humano, también hay algo de lo propio, una esperanza de, de, de poder tocar algo eh, que cada ser humano tenemos, que va muy en el orden de lo afectivo, del deseo, del querer transformarte, del querer conocerte, del querer compartir, amar, desear, ¿no? Todos esos elementos que componen lo humano bajo mi punto de vista y que lo envuelve es una palabra mayor que es el amor. La esperanza y el amor para mí van muy unidas también. Ese Ujú. sería en un plano, ¿no? Esa esperanza propia, más subjetiva, más de lo humano. Y luego está la compartida, porque por mucho que digamos, toques algo de lo propio, si no es compartido, carece de sentido. Cuando hablabas de algo de lo colectivo, la esperanza tiene que ser colectiva, tiene que serlo. Para mí no hay otra, ¿no? Porque incluso si volvemos por un momento a la situación actual que estamos viviendo, eh, algo que nos reconoce entre nosotras es que si tenemos esperanza, se puede generar cambio. La esperanza como motor de cambio. La esperanza como motor de cambio, efectivamente. Lo que Sí, pasa es que necesitamos muchos kilos de esperanza, ¿no? No sé, la deriva de la política, por ejemplo, a nivel europeo, 100 años después, nuevamente vemos las cosas que están pasando, que a nada que hayas leído, visto. Yo siempre recomiendo mucho a Jason Lutes, tiene una trilogía que es la trilogía de Berlín, en novela gráfica. Se ve toda la República de Weimar cuando los comunistas defendían en la calle, bueno, pues a la clase trabajadora frente al nazismo, que tenía también sus apoyos en la clase trabajadora. La República se estaba yendo al garete y estaba naciendo una nueva forma de gobierno que termina en una tragedia enorme, ¿no? ¿Ves esto 100 años después y de qué manera podemos recuperar la esperanza cuando nos parece correcto? Seguramente a ti y a mí no, pero a mucha gente le parece correcto que por una línea que alguien ha trazado en un mapa la gente se muera en el Mediterráneo o en el Estrecho. Eh, Quiero decir, ¿cómo es posible guardar cierta esperanza individual y colectiva en los tiempos que corren? es Sería, difícil. sería, perdóname, como Sí. la manera laica de Ajá. preguntarte cómo mantener la esperanza, o sea, cómo mantener la fe si parece que Dios lo ha abandonado todo, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, pero de una manera más laica. ¿Cómo mantener la esperanza si parece que la esperanza nos ha abandonado? Claro, diría que la esperanza no nos ha abandonado. Diría que quienes nos han abandonado son otros factores, otros elementos, incluso personas, incluso un sistema que nos ha abandonado y expulsado. Pero la esperanza no nos abandona. De hecho, creo que la esperanza no nos abandona nunca. Otra cosa es que nosotros decidamos no creer en ella. Creo que siempre está ahí. Esa es la pequeña luz que siempre está ahí de fondo. No me quiero poner tampoco ni superficial ni tampoco dejar de lado la tragedia humana y como que de algún modo siempre nos podemos aferrar a la esperanza. No siempre tenemos la fuerza para aferrarnos a ella, ni creer en ella, ni abrazarnos a ella. No siempre está presente como, como tal, pero sin embargo creo que siempre existe. Eh, Como has nombrado también una serie de sucesos y también autores, últimamente también Angela Davis
em, que me parece que tiene una oratoria maravillosa, muy combativa y también muy humana. Ella traía de vuelta una de las frases de Martin Luther King, que dice lo siguiente, que hay que aceptar las desilusiones, que son finitas, pero nunca perder la esperanza, que es infinita. Ujú. Y me parece, bueno, una frase hermosa, muy bella y muy bien traída, porque de algún modo debemos de aceptar que por muchos momentos vamos a estar desilusionadas, por muchos momentos vamos a estar con la esperanza perdida, em, quizás por un largo tiempo, pero hay algo de eso que puede que sea finito. No digo siempre en todos los casos, no me quiero poner generalista, pero creo que muchas veces son finitas, como decía Martin Luther King, ¿no? Y sin embargo, la esperanza lo que nos trae y nos presenta es que es infinita, no Ujú. se agota a pesar de todo, no se agota. Y a mí eso me parece realmente esperanzador. Dice Rebecca Solnit, que es una escritora estadounidense que quizás conozcas, no lo sé, eh, Ujú. una mujer de cierta edad, de mi generación para arriba, o sea, es nacida en el 61, dice que la esperanza no es la creencia de que todo saldrá bien, sino la certeza de que lo que hacemos tiene sentido. Exacto. ¿Tú crees que la esperanza exige movimiento, acción, o a veces bastaría simplemente con resistir y aguantar un poco la respiración en estos tiempos de ahogo? Creo que pueden convivir ambos lugares. Creo que a veces es un motor de cambio que decíamos antes, que te impulsa y te permite acceder a lugares, a personas, a posibilidades. Y otras veces yo la siento como una sensación de que quizás hoy no, pero mañana sí, ¿no? Como un pensamiento que nos rodea y que quizás no nos activa en ese momento porque primero no tengo la fuerza, no me apetece, no me encuentro bien, eh, y hoy no puedo. Y en ese hoy no puedo también la rendición creo que es un lugar muy amable para quedarse un rato que no implica una pérdida de esperanza, ¿no? Ujú. Entonces, me parece interesante que puedan convivir ambos significados en torno a esta palabra tan poderosa que es la esperanza. Pero ¿no te parece que nos podrían tachar de ingenuos, incluso te diría yo como de personas menos inteligentes, que creo que ni a ti ni a mí nos importa demasiado, pero como que alguien podría decir que nuestro pensamiento es de segunda, bueno, como le pasó, te estaba mencionando antes al presidente Zapatero, ¿no? Le decían que era un optimista patológico, como algo terrible. A lo mejor el hombre acababa de hablar de la alianza de civilizaciones, de la posibilidad de construir algo en torno a las Naciones Unidas que sea algo más que la basura que es hoy en día, y automáticamente lo que venían a decir con esa expresión de optimista patológico es usted estúpido, no es usted Ujú. suficientemente cínico, no es usted suficientemente inteligente o realista como para ostentar el cargo que ostentaba, ¿no? ¿No te parece que en este mundo en el que vivimos, en este cinismo contemporáneo que nos rodea, eh, mostrarse esperanzado o esperanzada ante mucha gente es como ser estúpido? Yo diría que depende desde dónde lo formules, esa esperanza. Creo que si tú nombras la esperanza y la utilizas constantemente, pero sin generar cambio, también puede haber un inmovilismo. Quiero decir Ujú. que de algún modo dices, bueno, quizás algún día todo esto cambiará, tengamos fe, tengamos esperanza, ¿por qué no? Puede que las cosas cambien y muchas veces podemos nombrar eso, expresar eso sin movernos de los lugares donde estamos. Y entonces también a veces creo que la manipulamos y la utilizamos para no movernos, ¿no? O no movernos del lugar muchas veces de privilegio en el que estamos.
Entonces, creo que en el caso que hablabas del expresidente, ¿no? Zapatero, yo creo que hay una utilización política, ¿no? Para de algún modo, no sé, como una estrategia política para denigrarle, ¿no? Me da la sensación cuando te escuchaba. Eh, entonces hay una manipulación de ese optimismo que él nombraba o expresaba. Entonces creo que el lenguaje está ahí, siempre presente para ser manipulado y también para, para combatir, para generar espacios y transformación. Pero a mí me parece interesante también que la esperanza nunca diría que es estúpida, pero creo que hay que responsabilizarse cuando la nombramos, diría. Ujú. Cuando hablo de esto, de la responsabilidad, es que puede ir muy ligado a los movimientos sociales, ¿no? A los feminismos. Es decir, tener una esperanza feminista podría ser una opción para no caer en el pesimismo colectivo, ¿no? Que existe actualmente. Y esa esperanza feminista, digamos que está compuesta de militancia, de activismo, de acciones, de pensamiento, de reflexión. Entonces creo que ahí cobra otro sentido, al menos así lo veo yo. Tu querida hermana me da mucha caña cuando me escucha hablar eh, de... Cuando me escucha dar por sentado que el próximo gobierno en el Estado español va a ser un gobierno de extrema derecha y de derecha extrema, ¿no? Entonces se enfada como diciendo, pero ¿por qué lo das por hecho? Que de alguna manera, con el contexto de lo que estamos hablando tú y yo hoy, sería como, yo podría traducir sus palabras como, ¿por qué pierdes la esperanza? Ujú. Y yo es que a veces no sé, en una situación concreta como es esa, por ejemplo, ¿no? No sé dónde tengo el repositorio de la esperanza ante un hecho que mi cabeza, que mi manera de pensar, si quieres la parte más racional de mí, que soy un tío y es como muy predominante, eh, me dice, pues es que va a ocurrir. Es que va a ocurrir y además ves a gente como Rufián y otros intentando cosas que parecen estrambóticas, pero que son realmente propuestas muy bien pensadas por gente muy lista, intentando que no ocurra lo que parece irremediable. Veo las respuestas que hay alrededor y digo, vamos a seguir como siempre. Y entonces me desesperanzo. Me da rabia, porque soy una persona optimista por naturaleza, pero digo, pues en esto igual no tengo esperanza. Claro, lo que me echa en cara tu querida hermana es, si todas perdemos la esperanza, abandonamos la lucha. Claro. Y eso es también lo que este sistema quiere, que perdamos esa esperanza para quedarnos en los lugares donde estamos y no nos colectivicemos, no repensemos esos lugares, esos espacios. Es lo que quieren, pero sin embargo creo que por eso la esperanza también es un lugar muy combativo y muy fértil, diría, y que no hay que perderla, porque gracias a ella es la que nos impulsa a generar el cambio. Es inevitable que lo que suceda va a suceder, pero sin embargo, en el proceso se pueden hacer un montón de cosas. Porque si no caemos de nuevo en esas frases muy manidas, que seguramente tú también escuchas en el entorno, ¿qué puedo hacer yo si yo no puedo hacer nada? Cuando en realidad con tu presencia, con tu acto, simplemente que estemos hablando de ello, ya genera un cierto cambio, ya se mueven unas energías, ya se genera la posibilidad de que las cosas o las situaciones no estén exactamente igual. Mm, ¿Va a cambiar el orden mundial porque nosotras estemos aquí hablando ahora mismo de la esperanza? No, evidentemente. Pero sí cambia algo en nosotras, en lo propio, en lo que cuando yo te escucho, tú me escuchas a mí, en la energía que se genera, en las personas que nos escuchen después, y que también en ellas se generen interrogantes en torno a esta palabra tan poderosa. Y eso a mí me da esperanza. Me da esperanza que de repente
haya un mundo ahí fuera que opine que la esperanza también es un motor de cambio y que si además nos unimos y si además nos colectivizamos, podemos generar un pequeño cambio. Y eso es mucho y es muy esperanzador. Hoy va a ser el día en el que tú hablas de esperanza y yo te menciono presidentes de gobierno. Todo el rato. Hoy la prensa internacional mencionaba el pie en pared que había puesto mi tocayo respecto a lo que está haciendo Estados Unidos en Irán, ¿no? Y medios conservadores como el Wall Street Journal, medios más progresistas como el Guardian, medios de todo el mundo subrayaban como un presidente de un país que, bueno, tiene cierto peso en la economía mundial y por lo tanto en la política mundial y tal, y un cierto tamaño de ejército, estas cosas que son tan importantes en el mundo patriarcal en el que vivimos, se hubiera permitido decirle al tío más poderoso de la Tierra, que además está ahora mismo en pie de guerra, mira, las bases donde tienes tú tus armas en el territorio soberano que yo gobierno, no las vas a poder utilizar para agredir fuera de la Carta de las Naciones Unidas y sin un motivo razonable a otro país y bombardear hospitales y todas estas cosas que están haciendo, ¿no? Una sola persona. Sí, es un tío poderoso, evidentemente. Es un presidente de un gobierno de un país con poder. Pero al fin y al cabo es un tío poderoso, pero uno solo en medio de un montón de países que formamos la Unión Europea, en medio de una situación global en la que nadie se atreve a señalar con el dedo al que, bueno, a una de las fuentes que actualmente más mina nuestra esperanza, ¿no? Y es verdad que lo pienso y digo, pues aunque sea exterior, que no creo que todo tenga que ser exterior, y aunque venga desde el poder, desde un poder tradicional, masculino, tal, veo cierta esperanza, ¿no? Digo, hay cierta esperanza. Que alguien con menos poder le puede decir a alguien con más poder, no vas a pasar por encima mío, no vas a utilizar nada que dependa de mí o que pueda manchar lo que es mi territorio soberano para hacer algo tan bueno, fuera de lugar y tan criminal como lo que estás haciendo. Ahí sí que encuentro esperanza, Eider. O sea, ahí sí veo esperanza. Lo que pasa es que luego pienso, y habrá un montón de gente criticándolo y diciendo que por qué vamos a ponernos en contra de los Estados Unidos y lo importante que es que podamos vender aceite de oliva y vino a Estados Unidos, ¿no? Y digo, no sé, tenemos las prioridades cambiadas en este mundo. Claro, es que creo que también la esperanza va muy en el orden de los privilegios. Hay quien utiliza la esperanza en pro de su capital. Entonces, considero que lo que sí nos da esperanza, que la estamos utilizando tantísimo en el programa de hoy, porque es central, por supuesto, eh, que creo que hay, como decías, ciertas personas que quizás no tengan tanto poder como lo tienen esos 4, 5, 6 que manejan este mundo, pero sin embargo, aquellas que están posicionadas en esa pirámide por debajo son sumamente combativas y gracias a esa esperanza de cambio, no es que solo sean ellas, es que son muchas o somos muchas las que nos colectivizamos para hacer de esa esperanza algo grandioso que pueda combatir a esos 4, 5, 6 poderosos, a todas esas estructuras poderosas que parece que no son irrompibles. Y es cierto que por momentos yo pienso que son irrompibles, pero sí se pueden tambalear. Y cuando se tambalean, al menos sacuden algo de ese orden social. Y al menos nos da la posibilidad de generar lugares mucho más amables y de transformación y hacer las vidas más vivibles, como diría Judith Butler. Bueno, lo vivimos un poco, ¿no? Cuando pasó por aquí la Vuelta a España con un equipo sionista en el pelotón y un grupo de ciudadanos y ciudadanas
de manera pacífica, por más que se estuvo ahí nuevamente y más en nuestro país, ¿no? Que hemos pasado por el fenómeno de la violencia que hemos pasado, y que yo creo que tenemos muchos motivos, habiendo sido capaces de superar colectivamente eso. Tenemos muchos motivos para la esperanza y para saber que conflictos que parecían eternos y que iban a heredar nuestros hijos e hijas, nuestros sobrinos y nuestras sobrinas, pues se han terminado, mal que algunas y algunos les pese, con un grupo bien pequeño y cruzando 4 vallas, se hace tambalear una estructura. Se hace tambalear una estructura que aparentemente no le importa a nadie, como puede ser la Vuelta a España de ciclismo, pero vemos que eso llega a las cancillerías de medio mundo y preocupa al gobierno de Israel, que en aquellos momentos, igual que ahora, sigue masacrando ciudadanos y ciudadanas de otras nacionalidades o de otras confesiones, ¿no? Y dices, pues a lo mejor son más frágiles de lo que parece esas estructuras de poder de las que tú hablabas antes. Claro, y además es que creo que hay algo del contagio. Has mencionado lo que pasó en la vuelta. Yo estuve en Bilbao aquel día y yo fui una de las que me puse también ahí en medio o al menos grité para pararlo y se consiguió. Lo que se consiguió ahí fue algo enorme, porque no es que cambies o reviertas una situación tan sumamente compleja, difícil, o ese genocidio, ¿no? En concreto, pero sí que lo que decía, sí agitas algo y generas esperanza a quienes están siendo, por desgracia, bombardeados. Y esto también en una charla donde yo escuché a una mujer refugiada palestina decía, todo eso que hacéis, por pequeño que consideréis que es, y que aunque creáis que no vais a cambiar y la situación que estamos viviendo, a nosotras nos llega que estéis haciendo algo en el otro lado del mundo. Y eso nos da esperanza, la esperanza de saber que no estamos solas, que el mundo entero no nos ha abandonado. Y a mí me parece muy significativo porque lo que pasó en Bilbao, porque lo has sacado, ¿no?, como ejemplo, y me parece muy, muy importante, el clamor de la masa, de lo que allí sucedió, es algo sumamente poderoso que además traspasa las barreras y las estructuras rígidas de este sistema tan perverso. Y eso es algo que este sistema no va a poder derrotar nunca, que es el clamor de lo humano, de lo colectivo, y de las acciones de militancia que hay, ¿no?, y también como acto político que se hicieron en Bilbao, porque generaron impacto a nivel mundial. Y eso, aunque sea generar una mínima esperanza de la población palestina, eso es mucho. Sentir que no se sintieron abandonados y abandonadas gracias a esa acción. Una acción que además resultó ser contagiosa, porque no podemos olvidar que luego, a partir de ahí, ¿qué pasó con la vuelta, verdad? No pudo acabar en Madrid, que es un sitio en donde Exacto. también hay personas que no pierden la esperanza, pero que todas y todos identificamos con una manera de ver la vida distinta. Algo injusto para mucha de la gente que vive en esa ciudad y en esa comunidad autónoma. Totalmente. A mí me parece, es que escuchándote, es verdad, ya le di en su momento el valor que tenía, ¿no? Pero sí, le doy más valor porque me doy cuenta de que esas grandes estructuras de poder después pues tienen los pies de barro, y es verdad que con pequeñas cosas se tambalean más de lo que pensamos, y estar en los sitios y dar un paso adelante y pensar que tu presencia es importante en una manifestación, en una concentración, en una charla en donde se va a hablar de algo. El hecho de poder grabar este capítulo con total humildad, ¿no? Al final son fenómenos que sirven para que determinadas formas de ver la vida, la esperanza, no se pierda, ¿no? Que la esperanza no se pierda. Y en el caso concreto de lo ocurrido en Bilbao, ya que lo he sacado y hemos hablado de ello, a mí también me sirvió,
aunque no me gusta clasificar a la gente, porque yo creo que la gente también pasa por momentos, etapas, juega roles y a lo mejor luego pues, lo que hace públicamente en su vida particular es de otra manera y me parece todo muy respetable. Pero a mí me llamó mucho la atención la enorme preocupación por la seguridad de los ciclistas, que me parece bien, gente haciendo pues una prueba ciclista, en fin. Podríamos hablar, ¿eh? En realidad es una pantomima publicitaria, pero hay mucha gente, yo conozco gente, trabajo en un pueblo que ha dado muchos ciclistas profesionales y conozco la ilusión de esos ciclistas por correr una gran vuelta o el Giro o el Tour o lo que sea. Claro que es importante la vida de esas personas y que no se pusiera en riesgo, pero eso no dependía de las personas que estaban defendiendo la causa palestina. Eso dependía de la organización, que tenía que hacer un análisis de riesgo, que de hecho lo hizo muy bien en Madrid, cuando decidió a 60, 40 o a 50 kilómetros de la capital, de la Castellana, parar la vuelta y finalizarla, por la seguridad de los ciclistas, que no corresponde a quien se va a manifestar en favor del pueblo palestino y de la causa palestina y en contra del genocidio. Eso corresponde a quien debe guardar la seguridad de los ciclistas, me parece a mí. No lo sé. Sí, a mí me parece interesante de lo que cuentas, ¿no? Porque es verdad que salió el tema de la falta de protección hacia los ciclistas, etcétera. Em, pero si profundizamos un poco más en torno a la palabra que estamos o sea, estamos hablando sobre ella, la esperanza, me parece que en ese caso em, pare- pareciera que había que poner en primera línea el deseo propio, ¿no? El deseo de esos ciclistas que tanto eh, han entrenado, que su deseo era participar en una competición tan sumamente importante. Y sin embargo, digo, hay algo de esa individualidad, de mi propio deseo, que no quiero que nadie lo cuarte ni me lo niegue, y al mismo tiempo creo que también genera una ceguera de no darte cuenta que tu deseo propio y particular no es tan importante si lo comparamos Claro. ¿no? con semejante situación que se está viviendo en Palestina, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo de nuevo del individualismo, de lo colectivo, donde nos ubicamos, el creer que tenemos derecho a en este caso, participar en este gran campeonato y que no hay nada ni nadie que pueda interferir en mi deseo, ¿no? Pero sí, sí lo hay, porque hay, a veces es más importante lo que sucede a nivel mundial que lo que te pasa a ti, creyendo que tu deseo es un derecho, ¿no? Cuando tu deseo es un deseo. No, no tienes derecho a tener que cumplirlo en cualquiera que fueran las circunstancias, ¿no? Pienso. Sí, estoy de acuerdo. Sí, un poco eh, la última reflexión yo en realidad la quería acabar, esa última reflexión sobre lo ocurrido, por ejemplo, en Bilbao y la esperanza que mantuvieron un pequeño grupo de personas que al final se convirtió en algo más colectivo porque claro, pues es que es lo que tiene también las cosas que ocurren en la calle, que son contagiosas, ¿no? Pero también me sirve para darme cuenta de quién merece la pena ser seguido, quién merece la pena ser respetado, y aunque yo respeto a todo el mundo, quién no merece la pena ser respetado. Hubo un ciclista que se cayó, sufrió una caída relativamente, digamos, simple, o sea, no fue nada grave. Y bueno, pues sí, se levantó entre las quejas de que claro, tal, lo que estaba pasando, esto no se podía permitir, y yo dije, qué pena, qué oportunidad has perdido de decir que tu caída y tu abandono de la vuelta, porque tuvo que abandonar la vuelta, tu caída y tu abandono de la vuelta no es nada en comparación con familias enteras que han desaparecido bajo las bombas, ¿no? de los sionistas. Digo, qué oportunidad perdida tan grande, qué oportunidad perdida tan grande. Me llama todavía mucho más la atención cuando veo a gente como Macarena Gómez y su pareja, el tal Aldo Comas, Sí, sí, sí. ¿no? Decir algo tan ridículo y tan absurdo como que un evento cultural, como es la entrega de los Goyas, no es un lugar para hablar de política.
Y entonces, ¿de qué habla el cine? Y concretamente el cine vasco y el cine español, que han salido muy bien parados en esta edición de los Goya. ¿De qué hablan? Porque me puedes decir que Superdetective en Hollywood es un entretenimiento y no habla de nada. Y me lo puedo creer, ¿eh? Aunque igual resulta que hay alguien que sale por ahí diciendo que era la primera vez que un protagonista negro en una superproducción de Hollywood, no sé, igual tiene también un sentido político. Pero digamos, entendemos que hay una industria del entretenimiento y tú que vienes ahora de rodar un corto y que estás todavía en medio de la producción y del montaje de ese corto, ¿para qué hacemos los seres humanos cultura desde que somos cultura? ¿Para qué dibujaban los hombres y mujeres? Parece que más las mujeres que los hombres, ahora lo sabemos. Pinturas en las cuevas en la prehistoria, si no es para trasladar un simbolismo. A veces es solamente divertirse, y está bien también. A veces hay que ver una basura de cine pues para pasar el rato y romper un poco también con la rutina cotidiana. Pero concretamente el cine que nos rodea, que suele ser un cine comprometido, que cuenta historias, que entretiene, pero que sobre todo lo que quiere es culturizarnos, darnos ideas, darnos que pensar, darnos esperanza también muchas veces. ¿Cómo no va a ser? ¿En qué otro lugar se puede hacer eso? Salvo el Parlamento, no se me ocurre en ningún otro lugar mejor. No sé si opinas lo mismo. Bueno, el caso que traes de esa pareja, creo que, bueno, no voy a pararme mucho a hablar de ellos dos, ¿no? Pero sí creo que es un posicionamiento Los tomo también como ejemplo, ¿eh? No, sí, de me mucho da privilegio. igual. Cámbiales Sí, los apellidos. completamente, ¿eh? Quiero decir que es un buen ejemplo porque creo que son el reflejo también de dos sujetos llenos de privilegios, ¿no? Que hablan y dicen lo que quieren sin reparar en las consecuencias que pueden tener sus palabras porque les da lo mismo, porque creen que están en el poder de decir y hacer lo que quieran, ¿no? Sin embargo, sí creo que cuando traes el cine, ¿no? Que además hace poco han sido los Goya, creo que es un gran contenedor lleno de esperanza, de hecho, porque ahí encontramos infinitas historias, ejemplos, infinitos personajes también que nos muestran su mediocridad, sus dolencias, sus tristezas, sus alegrías, que transitan en sus vidas teniendo en cuenta la situación y el contexto en el que viven. Y son espejos en los que nos podemos mirar, porque muchas veces perdemos esa esperanza porque creemos que somos las únicas que lo padecemos, aquello que sentimos. Y cuando nos vemos reflejadas en historias y en personajes, en este caso hablando del cine o del arte, de la cultura, es cuando puedes acogerte a esa esperanza de cambio, a decir, vale, no estoy sola. Y esto me lleva también de nuevo a este ejemplo cuando decíamos de este acto que parece un acto pequeño, lo que sucedió en Bilbao con la Vuelta Ciclista, cuando estábamos ahí unas cuantas personas interfiriendo para que parara la carrera. El efecto que tuvo también en una serie de personas que dijeron gracias por hacer esto, porque así no perdemos la esperanza de creer que el mundo nos ha abandonado. Lo mismo pasa con el cine, con el arte, con la cultura, que son transmisores de esperanza también. Y me parece sumamente importante porque gracias a eso no la perdemos, porque si la perdemos creo que aparece la muerte, aparece algo que no es vivible, algo que no es posible transformar, y eso sería una grandísima pena. Por eso creo que siempre en algún momento o en algún rincón, de alguna manera, la esperanza siempre aparece. Sí, bueno, a mí me llamaba mucho la atención y te mencionaba esto de los Goya porque, claro, pues estamos ante una edición además en la que hemos visto películas en las que mujeres han podido contar sus propias experiencias, incluso de agresiones sexuales, de violaciones, tal. Y, claro, dices, esto es política. Esto también es política. Y poder contarlo y escuchar a la autora
y escuchar cómo poder contarlo y que la gente lo vea y que la gente lo aplauda y lo premie, a pesar de todo el dolor y de todo el proceso de parto doloroso, que me imagino que ha podido ser algo así, ella siente alivio. Y ese alivio a mí sí me huele a esperanza, ¿no? A esperanza de que no haya más mujeres que pasen por ahí, a esperanzas de que la película se pueda trasladar en muchos de los programas que además tú conoces bien por trabajo, de los programas de valores y cine, por ejemplo, que se proyectan en las aulas aquí en Euskadi, que las criaturas tengan la ocasión, a la edad que corresponda, porque hay películas más duras que otras, a la edad que corresponda de descubrir que en el mundo hay cosas malas y que tenemos que tener la esperanza de vencerlas. Exacto. Y también me pareció muy interesante ese altavoz de esas mujeres, ¿no? Por ejemplo, en los Goyas que mencionabas, que de repente igual hay una mujer en un remoto lugar de España, de un pueblo, que de repente lo está viendo y dice, ah, mira, esta mujer que acaba de ganar un premio, que la están reconociendo, fíjate por los lugares hostiles de violencia que ha pasado, pero lo está nombrando y expresando, y entonces eso implica que quizás yo también pueda, que no estoy sola, no soy la única y no estoy Claro. loca. Y Y eso eso sí que es es una fuente, eso sí que es un repositorio de esperanza de la leche. totalmente, es poderosísimo y creo que tenemos, o al menos así lo veo yo, tenemos que abrazarnos a eso. Por eso creo que los altavoces son importantes que se den. También la oratoria que comparten figuras del mundo de la cultura, del arte y también gente anónima de a pie, pero que tengan el espacio de ser escuchadas, es sumamente esperanzador. Yo creo que ahí está la esperanza. ¿Cómo la entrenamos? La última, venga. ¿Cómo entrenamos la esperanza? ¿Qué tipo de... Voy a parecer más anciano de lo que soy. ¿Qué tipo de footing diario hacemos con la esperanza para que la esperanza... iba a decir no nos abandone, ya me ha quedado claro que no lo voy a volver a pronunciar. Para que no abandonemos nosotras la esperanza. Yo primero diría que tampoco hay que exigirnos tanto. Hay veces que la esperanza se nos queda muy alejada y que no estamos con ella y porque no es el momento. También pensar que hay momentos y momentos, pero entrenarla mm, sería interesante eh, que si una misma siente que la está perdiendo o que no está cerca de ella, eh, abrir los ojos y apoyarse en otras que sí lo tengan. A veces no es tanto forzarse a tenerla una, porque a veces una no puede y está bien además, Uh-huh. pero quizás apoyarse en quien sí la tenga presente en ese momento, bien sean por redes de afecto o afectivas, bien sea a través de las redes por figuras relevantes o figuras anónimas, como decía, que puedan calmar o transmitirte esa esperanza, sea como sea, o bien un libro, una película, lo que sea, o mirar a una persona en la calle que te sonría. Esa, a mí a veces también me genera esperanza. Cuando voy por la calle y alguien me sonríe, me da esperanza, porque me acerca a lo humano, y lo humano para mí está muy cerca de la esperanza, o la esperanza habita en lo humano o lo humano habita en esa esperanza, no lo sé muy bien cuál es el orden, pero eso, no forzarnos tanto a no perderla o a aferrarnos a ella, sino que a veces también mirarnos entre nosotras para poder volver a recuperarla. Me parecería un buen entrenamiento ese. Entonces, igual, cerrando por donde hemos empezado, ni la esperanza es algo solo que tengamos que mantener por nosotras mismas, ni debemos abandonarla como si no nos... como si no fuera algo que tuviera que ver con nosotras. Es decir, claro que hay una parte individual, pero después de este rato de conversación a mí me queda una sensación, a ver si es compartida. La esperanza, decía la RAE, que era un sentimiento, y ahora me da a mí la sensación de que podríamos enmendarle a la RAE diciendo es un sentimiento
fundamentalmente colectivo. Totalmente. Creo que así es. Así es. Y así finalizaría. Pues ya está. Con Pues esa hasta aquí. esperanza colectiva. Con esa esperanza colectiva y añadiría, como antes decía, nombraba Angela Davis, que nombraba a su vez a Martin Luther King, eh, abracemos siempre a esa esperanza que es infinita. Pues amén, ¿no? Quiero decir, el otro día mencionaba yo en uno de los capítulos diarios el fallecimiento del reverendo Jesse Jackson, al que le salpicó la sangre del reverendo Martin Luther King cuando le asesinan en aquel motel, que vivió lo suficiente, que luchó, que hizo de Bernie Sanders cuando Bernie Sanders solo era un alcalde de pueblo blanco, que se recorrió pues todas aquellas empresas en Memphis y en sitios en donde los negros estaban luchando por la vida y terminó muriendo no en el mejor escenario, aunque yo creo que por su proceso de deterioro neurológico quizás esta última parte se la ha perdido, pero sí llegó a entender que un presidente como Obama, que no fue precisamente la leche, pero que sí que infundió mucha esperanza, eso no lo podemos negar, en mucha gente, entre otras el reverendo Jackson, que fue muy crítico con él, pero que al final le vio tomar posesión como primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, alguien que ha podido hacer ese recorrido de autocares donde había que sentarse detrás por ser negro y llega a ver a un hombre negro y a una mujer negra, sobre todo al hombre, llegar a la Casa Blanca, pues es un poco también el ejemplo de que, aunque nunca es perfecto, no fue tampoco la etapa Obama, y lo vemos con lo que está pasando ahora, la esperanza es, como dice el refrán castellano, lo último que se pierde. Claro, exacto. Y que no la perdamos nunca. Pues que no la perdamos nunca. Vendrás en un próximo capítulo, te voy a hacer aquí un asalto a mano armada. ¿Vendrás a contarnos algo del corto? Ah, bueno, puede ser, sí. Ahora estamos Vale. en el proceso de montaje. Cuando ya nazca realmente la historia, sí, Vale. sería un placer. Vale, genial, genial. Te tomo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Eider. Eskerrik asko. A ti. Esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar con nosotras. Te dejaré en las notas del programa también, como hicimos la otra vez, el Instagram de Eider por si quieres conectar con ella. Buen fin de semana y hasta el lunes.